Bueno, muy buenos días. Realmente es muy satisfactorio para mí encontrarme hoy en este espacio para hablarles un poco de la relación que tiene precisamente la cultura y la creatividad con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eh, Probablemente muchos de ustedes hayan trabajado históricamente muy de la mano con el Ministerio de Cultura. Pero quiero contarles precisamente cuál es el papel que juega el Ministerio de Ciencia en las actividades que ustedes realizan. Y con lo que estábamos viendo inicialmente en el tema de videojuegos, con los reconocimientos que se le han dado a diferentes gestores culturales, creo que nos sirve perfectamente para explicar cuál es el papel que el Ministerio juega en la labor que ustedes hacen. El Ministerio se sanciona la ley que lo crea en diciembre de 2021 y es consecuencia de la misión de sabios que se convocó en el año 2019. Y en esa misión de sabios, entre las muchas conclusiones que se expusieron por parte de quienes fueron convocados, hubo un tema que causó bastante discusión y que fue objeto de bastante debate, pero que finalmente fue incluido como uno de los focos que debe marcar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Y ese foco que nos interesa, de esos 8 focos que finalmente la misión de sabios determinó, es el foco de industrias creativas y culturales. Es decir, esa misión de sabios incluyó como parte de esa carta de navegación en materia de ciencia, tecnología e innovación las industrias creativas y culturales. Eso solo ya lo convierte en un objeto de trabajo por parte del Ministerio de Ciencia. Y de esa forma no es tarea exclusiva del Ministerio de Cultura, sino que efectivamente hace parte, como tantos otros temas, de aspectos que deben manejarse transversalmente desde todas las instancias del poder público. Entonces, precisamente como está ese foco de industrias creativas y culturales, y como esa es la carta de navegación que tenemos en el ministerio, precisamente la idea es que el ministerio, cuando desarrolla sus diferentes programas, muchos de ellos precisamente en compañía de la OEI, en lo que ha resultado un trabajo conjunto muy provechoso, esas convocatorias y esos diferentes programas que ahorita podemos mencionar más adelante algunos, incluyen esa posibilidad de industrias creativas y culturales. Y aquí vamos desde aquellos estrictamente de carácter cultural, en lo cual unos gestores culturales generan conocimiento a partir de unas tradiciones ancestrales, hasta, como veíamos hoy, temas como los videojuegos o los NFT. Entonces, quería comenzar esta conversación, Carlos, precisamente haciendo énfasis en esa importancia que tiene el que entiendan que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es otra de las entidades a las que pueden acudir para poder desarrollar y para poder crecer en todos esos emprendimientos que tienen. No sé si... Bueno, muchísimas gracias. Quiero darles un saludo muy especial a todos ustedes. eh, Realmente para poder darle un contexto a esta conversación en el marco de lo que convoca este evento, que es Atlántico CREA, que es una excelente oportunidad no solamente para congregarlos a ustedes físicamente, sino también para crear este ejercicio de, digamos, de emociones, de muestras de talentos y de toda esa diversidad que ustedes durante estos días han visto. Seguramente con el logo de la OEI, muchos no tienen todavía claridad sobre la participación del organismo. La OEI es un organismo de cooperación multilateral creado hace 70 años por los presidentes
de 23 países. La OEI es un organismo que trabaja exclusivamente para ayudar a los gobiernos en 23 países. Tenemos 18 oficinas en diferentes países, justamente para apoyar la elaboración, la ejecución de políticas públicas alrededor de los temas de la educación, de la ciencia y de la cultura. Y este último punto de la cultura es un punto interesante porque es el mandato que tiene la OEI de trabajar con los gobiernos. Lo que ocurre es que muchas veces el trabajo de la OEI se concentra con los ministerios, con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, y casi que nuestra cooperación está dirigida a apoyar esos programas nacionales. Pero ocurre, como hay excepciones siempre, digamos en los 34 años que tiene la OEI en Colombia, es la primera oportunidad en la que existe un director colombiano. Y no solamente un director colombiano, sino un director caribeño, no solamente un director caribeño, sino un director de la provincia, de un municipio del Atlántico que es Sabana Larga. Entonces, son unas, hombre, muchas gracias, son unas condiciones muy excepcionales y eso hace que los vínculos que tenemos con el Atlántico tengamos una agenda muy fluida con la gobernación, sobre todo con la Secretaría de Cultura. Ustedes nos vieron en carnavales, apoyando mucho las manifestaciones en carnaval. Recientemente estuvimos en un intercambio cultural con la banda de Baranoa en Washington en la celebración de los 200 años que tiene las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Y alrededor de esta alianza, de este proyecto, tenemos con la Secretaría de Cultura una iniciativa que es lo que les voy a contar por qué estamos nosotros aquí presentes. Y tiene que ver mucho con lo que ha contado nuestro ministro encargado de Ciencia alrededor de qué es lo que está pasando hoy. Entonces yo lo voy a resumir porque no quiero ser muy extenso y que esto sea un diálogo más fluido. Uno empieza a revisar hacia atrás y la cultura siempre ha sido un elemento que ha sido parte del desarrollo de nuestras sociedades. Nosotros tenemos una cantidad de aprendizajes multiculturales que vemos en el Departamento del Atlántico. Ustedes ven que Puerto Colombia, después de la Segunda Guerra Mundial, recibió una serie de, digamos, de culturas y que integraron no solamente nuestro país, sino toda la región. Lo que nosotros conocemos en Iberoamérica tiene una mezcla, una interculturalidad. Entonces ustedes ven que tenemos ritmo, tenemos expresiones culturales, tenemos muchas cosas y también tenemos otras muy autóctonas como lo que ustedes manifestaban acá con las artesanías, lo que producíamos, por ejemplo, lo que se hace en Usiacurí con la palma de Iraca o lo que se hace con el totumo que ahorita contaron, muchas cosas que nosotros hemos conocido todo el tiempo. Pero lamentablemente el ejercicio de la dignificación alrededor de unos oficios pareciera que no estaba rescatando valor. Por ejemplo, para ponerles de otro campo, en la agricultura, la gente pensaba que la agricultura no era un oficio que pudiera dignificarse y muchas veces los que están en la artesanía o en la industria de la cultura, digamos ese concepto de la dignificación, del concepto del ser humano que está alrededor de esos oficios, muchas veces desafortunadamente culturalmente les hemos generado un desbalance en el reconocimiento y en lo que eso representa en la construcción de sociedad. Entonces, queremos hacer como con estas transiciones que estamos teniendo. Las transiciones pueden durar una década, pueden durar una década y media, incluso pueden durar más tiempo. Justamente queremos que el uso de la tecnología y de la innovación se convierta en una herramienta para que todo lo que ustedes tienen en sus mentes, lo que hacen con sus manos, lo que producen con sus talentos, pueda tener una forma distinta de expresarse. Hace muy pocos años, recientemente se ha venido hablando en el mundo completo sobre lo que son las industrias creativas o la economía naranja o todo lo que está alrededor de cómo cualificar los negocios de la cultura y convertirlos en actividades completamente rentables donde cada uno de ustedes pueda sentir que desarrolla un proyecto de vida. ¿Por qué desarrolla un proyecto de vida? Porque puede sentir que lo que hace le ayuda a generar toda esa serie de sustentos que les permiten construir familia, proveer servicios, educación, alimentación, vivienda alrededor de esos talentos. ¿Y qué es lo que queremos con el uso de la tecnología? Que podamos construir herramientas y es parte del propósito de este último convenio que tenemos con la gobernación, donde estamos también aportando recursos desde la OEI. ¿Cómo creamos un modelo? Les voy a contar una experiencia. Nosotros estuvimos en el mes de Diana, el evento de Uruguay. ¿En qué mes fue?
En octubre del año pasado a mí me llama el secretario general de España y me dice, director, tenemos un evento en Uruguay, necesitamos a alguien de Colombia, preferiblemente el ministerio. Yo le dije, no, secretario, del ministerio no, le tengo la persona. Vamos a llevarnos a Diana Costa, la secretaria de Cultura del Atlántico, para que muestre lo que está pasando en una de las regiones del país con el tema. Y efectivamente Diana estuvo en ese evento Uruguay donde generalmente estaban ministros de cultura. Nosotros hacemos la OEI, un paréntesis muy pequeño, cada 4 años la cumbre de ministros de educación, participamos en la cumbre de ministros con la UNESCO y hacemos también la cumbre de ministros de cultura. Y en esas cumbres lo que se hace es evaluar cómo está la política pública en los países, qué decisiones se están tomando, qué legislación. Llevamos a Diana y ahí nació una idea interesante y es cómo podemos replantear la Carta Iberoamericana de Cultura, que es como un poco hacia dónde se va a orientar el papel de la intervención de los ministerios de cultura en los países de habla hispana y portuguesa. Cuando le digo hispana y portuguesa es que nosotros somos el organismo que congrega todos los países de habla castellano o español e incluimos Brasil y Portugal, incluso Andorra, Iberoamérica, porque hay parte de Europa y parte de América. Y en ese evento lo que estamos tratando es de unir esos esfuerzos y hacer que el uso de la tecnología la podamos poner al servicio. Por ejemplo, cómo construir sistemas de información donde se encuentren todo lo que ustedes hacen y alguien, por ejemplo, de Europa o de Asia pueda ver las máscaras que se hacen en Galapa o pueda ver parte de las expresiones del carnaval y puedan pagar por esos servicios y ustedes recibir esos recursos. Es decir, cómo podemos hacer que la tecnología nos permite sacar del contexto de sus territorios lo que ustedes hacen. Para allá vamos. Y el objetivo que tenemos con Diana en la OEI, que podamos madurar este proyecto rápidamente, podamos construir esas herramientas. Nosotros tenemos un centro de innovación en la OEI que va a estar al servicio de ustedes, de Colombia y particularmente el Departamento del Atlántico con este proyecto. Y lo que queremos es que el uso de la tecnología nos permita exportar la cultura del Atlántico, exportar la cultura de Ibácharo, exportar la cultura de Pendale, exportar la cultura de los corregimientos, de los municipios, de las zonas rurales y la podemos poner en las plataformas donde todo el mundo pueda tener acceso a ellas, pero también pueda pagar por ellas. Pueda pagar por ellas porque ve algo o pueda pagar por ellas porque manda a comprar algo. De pronto le parece, y eso es el papel que juega la OEI, cómo articulamos eso y cómo hacemos que el valor agregado de toda la cadena de cultura en un tiempo mediano pueda tener experiencias importantes y que este modelo lo podamos llevar a la cumbre de ministros de cultura y convertirlo en una oportunidad para que ustedes mejoren sus ingresos y dignifiquen sus oficios. Perfecto, director. Precisamente en ese afán por lograr impulsar el desarrollo de todos esos proyectos que hay en el ámbito cultural y creativo, por eso comenzaba con la ubicación del ministerio también para insistir en la importancia de que utilicen las herramientas que tiene el Ministerio de Ciencia, que son también parte de las herramientas para los gestores culturales y para la industria creativa del departamento. Entonces, en ese orden de ideas es importante que hagan uso de las convocatorias. Hay convocatorias que en el Atlántico únicamente en los últimos 4 años hemos dedicado más de 5.000 millones de pesos de recursos del presupuesto general de la Nación y más de 140.000 de regalías, que es algo que también es importante que sepan que el Ministerio de Ciencia ejerce la Secretaría del OCAD para Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el 10% de las regalías, que durante esta administración hemos tratado de administrarlo de una forma responsable e inteligente y que precisamente en este departamento, que también es mi departamento, se han invertido 140.000 millones en ciencia, tecnología e innovación y que ustedes precisamente caben dentro de esa categoría de ciencia, tecnología e innovación. En materia de becas, las becas que estamos otorgando no son solo para digamos, científicos del laboratorio clásico que tenemos en mente con la bata y el tubo de ensayo, sino que estamos otorgando becas para formación de alto nivel. En el Atlántico se han otorgado ya más de 300 para maestría
más de 150 para doctorados, también en muy diferentes campos, en los cuales también caben las actividades que ustedes están realizando. Tenemos un programa de beneficios tributarios que para aquellos que están conformados como empresas y como sociedades ofrece un descuento tributario en la medida en que se pueda demostrar esa inversión precisamente en innovación. Entonces, esa es una ganancia también para las empresas que en lugar de simplemente pagar los impuestos, que igual tendrían que pagarlos, lo que pueden hacer es invertir en innovación y luego obtener parte de esos beneficios de tal forma que les queda una ganancia o una utilidad adicional porque van a tener ese desarrollo precisamente en innovación. Tenemos proyectos también específicamente para innovación, como Pactos por la Innovación. En el Atlántico también hemos apoyado a alrededor de 180 empresas en los últimos 4 años. Esto se trabaja normalmente con Confecámaras, con la Cámara de Comercio. Es un panorama muy amplio, digamos, de lo que ofrece el ministerio, pero precisamente los programas de los que les hablo son muy generales porque dentro de esos programas, como están atados a esa misión de sabios de las que les hablaba hace un rato, dentro de esas convocatorias, en la mayoría de los casos, van a caber proyectos asociados a lo que ustedes hacen, tanto en el campo cultural como en ese campo de industrias creativas, como el tema de videojuegos o el tema de NFTs. Y digamos, en esa misma línea de la educación, como parte, les conté en la primera fase que era la OEI, porque queremos que el uso de la tecnología sea una transición para hacer que sus negocios puedan ser exportados. Yo digo sus negocios porque las habilidades, los talentos y toda esa creatividad que hay alrededor de un producto es lo que queremos mirar cómo lo visibilizamos y se puede exportar, y esa exportación significa cómo vendemos la cultura, cómo nos integramos en Iberoamérica. Les voy a hablar en este segundo bloque de lo que son esos procesos de formación. Nosotros le hemos dicho a la Secretaría de Cultura, y como parte de esas contrapartidas que hacemos, nosotros somos un organismo muy potente en los temas de educación y tenemos la OEI aquí en Colombia, un centro de estudios continuos que es una plataforma virtual de educación que es muy amigable con todos los celulares. Cuando digo todos los celulares, que de 3G, 2G, 4G y 5G se pueden conectar, y nosotros hemos puesto cupos ilimitados de formación en un diplomado de economía naranja que tenemos para que ustedes lo hagan y nosotros lo certificamos. Y hace parte, digamos, de los aportes que hacemos a la Secretaría de Cultura. Eso es un tema que estamos terminando de coordinar con la Secretaría. Vamos a abrir unas inscripciones prontamente para que ustedes se realicen. ¿Qué tenemos en ese diplomado de economía naranja? Tenemos unas expresiones, una conceptualización muy general de lo que es la economía naranja, la industria creativa en términos reales y legales escritos en Colombia. Tenemos un segundo proceso de cómo se instrumentaliza el proceso de innovación alrededor de las industrias creativas. Y lo tercero es cómo poder producir ideas de negocio alrededor de lo que nosotros tenemos como actividades culturales. Es decir, el objetivo del diplomado es llevarlos desde aprender esa nueva conceptualización hasta, oiga, finalmente, ¿cuándo yo puedo vender lo que yo hago y cómo lo hago? Y eso es lo que nosotros queremos desde la OEI que podamos hacer, y lo estamos haciendo en varios departamentos, que lo podamos impulsar mucho en el Departamento del Atlántico. Eso nos sirve mucho porque potencia la estrategia que hemos definido con la Gobernación y la Secretaría de Cultura para poder darles también a ustedes insumos y herramientas, porque también hay que manejar unos lenguajes, unos conceptos que ayuden a que esto que queremos hacer y transformar en el mediano plazo pueda hacerse realidad. Por ejemplo, yo les decía, miren, los Diablos Arlequines de Sabana Larga, que es una expresión cultural bastante importante, tienen un legado importantísimo, no solamente un legado familiar o tradicional, sino que expresan parte de eso, de lo que nosotros concebimos desde los procesos de colonización, y no solamente nos rescata un aprendizaje cultural, sino que también nos recrea, nos da arte. Y algunas veces venimos haciendo cultura
Y cuando hablamos de cultura, hablamos también de aprendizaje, hablamos también de nuestras tradiciones. Y cuando hablamos de tradiciones, simplemente estamos hablando de cómo nos construimos como sociedad. Eso queremos que este tipo de procesos de formación los incluyan y es lo que estamos promoviendo. Y en esta parte esto va a ser ilimitado para todos. Queremos que la cultura de nuestro país, hablando como colombiano, pero sobre todo de un departamento que tiene una riqueza extraordinaria. El Carnaval de Barranquilla es el segundo carnaval más visible del mundo, pero además el Carnaval de Barranquilla se nutre en su mayoría de las expresiones culturales de los municipios. Y antes de existir el Carnaval de Barranquilla existían las tradiciones y las expresiones culturales que se formaban alrededor incluso del río Magdalena. Y nosotros tenemos desde Soledad hasta Suán, toda una serie de manifestaciones que se fueron construyendo cuando todavía el Atlántico no existía, antes de 1905, que era todavía parte del territorio de Bolívar. Unas importantísimas construcciones culturales que estaban ahí, eran expresiones. Por eso el Carnaval de Barranquilla es muy importante, pero no puede existir Carnaval de Barranquilla si no hay esas expresiones que vienen de los municipios, de los corregimientos, de lo que somos. Y por eso en esta etapa del proyecto queremos hacer visible lo que hay en los municipios, en los corregimientos, porque el carnaval y esto que nosotros hemos denominado la cultura que hoy se plantea en este evento de Atlántico Crea, que además es muy disruptivo, como lo ha dicho Diana. Disruptivo es eso que no nos esperamos. Es como si, por ejemplo, disruptivo es como si nosotros estamos hablando aquí, de repente sale Shakira y se siente en el panel, nadie se le espera. Eso es una cosa muy disruptiva y lo que queremos hacer con la implementación de la tecnología es que se haga muy disruptivo la forma como ustedes, como nosotros y como el mundo ve hoy la cultura y cómo consume la cultura. Pasaron cosas importantes. Por ejemplo, ustedes vieron que en pandemia muchos museos del mundo abrieron, algunos gratuitos, otros cobraban, con NFT, con todas las plataformas. Nos creaban, por ejemplo, posibilidades de entrar y usted podía entrar al Museo del Louvre en París o podía entrar al Museo del Prado de Madrid o a cualquier museo del mundo y veía. Y entonces la gente entendió con la pandemia que teníamos que reinventarnos la forma de acceder a la cultura, de acceder al conocimiento, y que la formación virtual, como el acceso virtual y el consumo virtual es mucho. Hoy, ¿cuántos de ustedes antes de pandemia no se atrevían a pedir por Rappi algo? Hoy utilizamos las plataformas para mucho y lo que queremos es que la cultura se meta en eso. No podemos seguir creyendo que la cultura es un baile tradicional alrededor del barrio donde nosotros crecimos, porque eso también se puede vender, eso también se puede comercializar. Y en esta oportunidad creemos que hay un mundo, hay un tesoro grande. Eso se construye con esfuerzos, con orden, con disciplina, con herramientas, con el uso de la tecnología, con articulación de esfuerzos y para allá vamos. Creo que esto no tiene reverse y esta es la oportunidad que hay hoy al frente de nosotros y queremos simplemente ser unos instrumentos con mucha humildad para poder potenciar todo lo que ustedes tienen y por eso estamos hoy como institución, más allá de que seamos caribeños, representamos unos organismos que tienen la posibilidad de articular eso y nos alegra muchísimo que podamos estar en el marco de esta conversación construyendo una nueva plataforma para la cultura de nuestro país y nuestro departamento. Y ahí creo que es importante, Carlos, precisamente que estos espacios sirven para hacer el llamado a estar atentos a todos los procesos que se adelantan en cada una de las organizaciones que representamos, a veces de manera conjunta, a veces de manera independiente, pero que creo que en los últimos meses además hemos demostrado que se puede invertir mucho en este tipo de procesos de innovación y que hemos obtenido respuestas muy positivas por parte de la población, pero que, por ejemplo, en el sector de industrias creativas y culturales todavía hay un espacio muy grande para crecer en la participación en este tipo de proyectos. Lo estamos construyendo, no voy a extenderme más porque sería como muy aburridor. Y la cultura no tiene tanta charla, tiene menos cosas. Les voy a dar un solo mensaje final que quisiera darlo con mucho cariño para todos ustedes y es
Yo creo que hay que dar una discusión más allá de todo esto que hemos hablado todos estos días de la instrumentalización, del uso de la tecnología alrededor de las industrias creativas. Hay que dar una discusión más profunda y es la discusión de reconocer y elevar la condición de dignidad de quienes son actores culturales. Y esa discusión no tiene solo que ver con esto que es importante que hemos hablado nosotros, sino con eso que ustedes tienen que creerse. Ese es como un proceso de emancipación que ustedes están invitados a hacer. Y por eso coloqué el ejemplo más cercano que teníamos, que era el sector del campo. Nosotros fuimos un país que éramos exageradamente productores, teníamos una soberanía alimentaria, incrementamos incluso toda la importación de alimentos cuando tenemos, digamos, por estar toda la falla de San Andrés y todas las cordilleras, las 3 cordilleras, tenemos los pisos térmicos, tenemos toda una diversidad, así como lo tenemos cultural, tenemos una biodiversidad en flora y fauna. Y les coloqué el ejemplo de la agricultura porque ustedes pudieran ver que yo, por ejemplo, en mi familia tuve en la ascendencia tanto de mi familia paterna, que es paisa, como la de mi mamá, que es costeña, tuvimos muchos familiares dedicados al campo. Y hoy yo miro atrás la hoja y creímos que la mejor forma de dignificar la familia fue que todos nos dedicáramos a otras cosas menos al campo. Y fue un error que cometimos como sociedad, porque en algún momento nos perdimos y empezamos a sentir que la barca era menos honrosa que el zapato. Y eso es lamentable, lo tengo que reconocer con mucha humildad, nos pasó a todos y yo creo que hay que hacer esa reflexión antes de que se pierda, porque todavía no ha habido inmigración de talentos culturales a otros sectores, porque todavía hay gente convencida de que hacer artesanías con el totumo puede ser un proyecto de vida. Y entonces eso es valioso y eso no lo podemos perder. Yo creo que hay que rescatar el concepto de dignidad desde ahí, de la valía que tenemos. Es que somos diferentes. Cuando uno revisa los que hemos tenido el privilegio de viajar a otros lugares del mundo, y lo digo privilegio porque no quiero con esto que se malinterprete el comentario, si uno ve el tipo de consumo cultural que uno tiene, y es completamente distinto al que uno tiene en nuestro país. Y uno se da cuenta que digamos, esos cosas que uno consume en el exterior es casi que homogéneo. Pues si uno ve museos, ve arte, entonces si uno se va a Italia, ve allá, va uno a Florencia y ve el David de Miguel Ángel y todas estas cosas. Pero cuando uno ve todas estas expresiones culturales que hay aquí, el tipo de mochilas que hacemos, cómo convertimos la palma, las expresiones, los bailes, los ritmos, eso se vende, eso es una exportación. Los europeos quisieran bailar como bailamos nosotros en Barranquilla, o como bailamos en Suán, o como bailamos en Luruaco. Y no lo pueden hacer porque nosotros, hay un concepto en la ciencia que se llama la epigenética. La epigenética es eso que dice que los genes también evolucionan y aprenden. Y ustedes ven que los niños de 3 años escuchan un ritmo del tambor y se mueven tan bien que digamos uno dice, eso genéticamente hay algo. Entonces, si nosotros tenemos una codificación que nos tiene en el ADN una forma de vernos, de expresarnos, de sentirnos, eso es lo que tenemos que conectar nosotros para que la dignidad del artesano, del que hace música, del que canta, del que construye, del que confecciona, se sienta que está haciendo la cosa más honrosa, diferente y más bonita que pueda tener, no solamente para venderla, sino para mostrarla. Eso es mi mensaje final.